Hola a todos, espero que estén muy bien, que estén tranquilos en sus casitas, tomando todas las precauciones necesarias. El día de hoy nos toca revisar otro tema de anatomía y fisiología de aparatos y sistemas. Vamos a ver sistema renal. Es otra vez un tema muy sencillito, un tema muy chiquito y que si bien en realidad puede llegar a ser bastante complejo la fisiología renal, vamos a darle una revisión muy sencilla y espero yo que les sea de provecho. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Vamos a empezar con la anatomía renal. ¿Qué son los riñones? Bueno, son un par de órganos huecos que se encuentran retroperitoneales, es decir, se encuentran detrás del peritoneo. Lo vamos a encontrar aproximadamente en las zonas de las lumbares y tenemos dos, un riñón derecho y un riñón izquierdo. En la cara medial de estos riñones vamos a tener una zona en la que van a ingresar los uréteres, los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos, como son arterias y venas, y a esta zona se le va a llamar ilio renal. ¿Okay? Cuando nosotros estudiamos la anatomía del riñón, vamos a ver que tenemos anatomía macroscópica y anatomía microscópica. ¿Okay? Vamos a empezar con la anatomía macroscópica del riñón, es decir, lo que nosotros podemos llegar a ver en este riñón. Entonces, si hacemos un corte, vamos a ver que tenemos una zona que es una zona cortical, una zona de corteza renal, donde vamos a encontrar la mayoría o la mayor parte de las nefronas. La nefrona es la unidad anatomofuncional del riñón, la vamos a estudiar un poquito más adelante. Debajo de la zona cortical tenemos la zona medular y en la zona medular vamos a encontrar algunas estructuras importantes. La primera que vamos a encontrar son las columnas renales, que las podemos ver en rosa más clarito en la imagen y están entre otras estructuras que están de rosa un poco más fuerte, que son las pirámides de Malpighi. Estas pirámides de Malpighi son estructuras donde van a terminar las nefronas y donde se va a ir concentrando todo el filtrado glomerular. Después de estas pirámides de Malpighi, vamos a tener los cálices renales. Estos cálices renales se van a ir juntando, o sea, las pirámides de Malpighi desembocan en el cáliz renal y estos cálices renales se van a ir juntando para formar la pelvis renal. Y la pelvis renal va a desembocar en el uréter. ¿Okay? Entonces ese es el camino que va a seguir la orina que se forma. Se va a formar ese filtrado glomerular en la nefrona, va a ir avanzando por las pirámides de Malpighi, después se va a desembocar en el cáliz renal y estos cálices renales en la pelvis renal. Y la pelvis renal lo va a llevar hacia el uréter. ¿Okay? Y aquí podemos ver un poco más claro el hilo, que es la parte donde entra el uréter, la vena renal y la arteria renal. Ok, y vamos a hablar rápidamente de las partes de la nefrona. ¿Okay? La nefrona es la unidad anatomofuncional del riñón, por lo tanto es la unidad más pequeña que nos va a llevar a cabo una función. En este caso, la función que nos va a llevar a cabo es la filtración del contenido de la sangre. Entonces, uno de sus principales componentes, pues obviamente son las arterias. La arteria que llega se le va a llamar arteria aferente y la arteria que va a salir se llama arteria eferente, ¿no? Entonces tenemos que llegar a la arteria aferente y se va a dividir para formar una red capilar en el glomérulo. Entonces a esta red capilar se le va a llamar red capilar glomerular. De aquí es de donde se va a sacar el filtrado glomerular, es decir, el filtrado de la sangre, el primer filtrado que vamos a tener de la sangre. Posteriormente se van a juntar estos capilares para formar la arteria eferente que va a ir acompañando a la nefrona alrededor de todo su recorrido para que todas las sustancias que se reabsorban, por ejemplo tenemos aquí esquematizados el sodio y el agua, puedan volver al vaso sanguíneo sin ningún problema y volver a formar parte de la sangre.
Después del glomérulo, que es esta parte circular que vemos aquí, donde está la red capilar glomerular, vamos a tener una parte más ancha que va hacia abajo. Este es el túbulo contorneado proximal. Después vamos a ver que este túbulo se va a angostar y va a formar una pequeña asa que se llama asa de Henle. Y esta asa va subiendo, el recorrido del filtrado glomerular va hacia arriba y se va a ensanchar más. A esta parte donde se está ensanchando más y va subiendo se le llama túbulo contorneado distal. Las sustancias que se reabsorben en el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado distal y en el asa de Henle son diferentes, es decir, cada parte del glomérulo está especializada en reabsorber o excretar ciertas sustancias, ¿okay? Por las características que tiene el tejido, los transportadores que tiene este tejido. No es algo en lo que vayamos a ahondar, puesto que no es de vital importancia para su formación como técnicos básicos en urgencias médicas, pero sepan que las sustancias que aquí se reabsorben o se excretan dependen mucho de la zona de la nefrona en la que estemos y obviamente de la cantidad de estas sustancias en el filtrado glomerular. ¿Ok? Ok, y vamos a empezar con algunas funciones del riñón. ¿Ok? Las principales funciones del riñón que tenemos son estas que vemos en pantalla. La primera es la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona bastante importante ya que nos ayuda a la producción de células sanguíneas. Y por ejemplo, este mecanismo se echa a andar en pacientes que tienen hemorragias importantes y pues para optimizar la poca sangre que queda, aumentamos la cantidad de glóbulos rojos, perdón, para que el oxígeno se pueda transportar de manera más eficiente en la sangre. También nos ayuda a mantener el volumen sanguíneo. ¿Cómo hace esto? Pues ayuda a excretar o a reabsorber el agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros excretamos o reabsorbemos agua, si tenemos un exceso, pues obviamente lo vamos a excretar y si tenemos una deficiencia de agua, la vamos a retener, la vamos a reabsorber para que el volumen sanguíneo se mantenga normal en caso de deshidratación. Por ejemplo, en pacientes que tienen hemorragias severas o deshidratación muy severa, el riñón empieza a reabsorber toda el agua y la cantidad de orina que forma es mucho menor. Controla la tensión arterial, esto es importante y es algo que van a estudiar más adelante cuando vean respuesta metabólica a la lesión, ya que hay un sistema muy específico llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona que nos va a ayudar, entre muchas otras cosas, al mantenimiento de la tensión arterial, porque va a generar vasoconstricción y va a disminuir la cantidad de orina. ¿Okay? Entonces vamos a reabsorber el agua, vamos a reabsorber otros electrolitos y el volumen sanguíneo se va a mantener y con ello se va a mantener también la tensión arterial en caso de pacientes que tengan un descenso de la tensión arterial por cualquier cosa, ¿no? Vamos a tener un mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico porque como ya vimos el riñón va a excretar algunas sustancias como lo son sodio, potasio, calcio, magnesio y las va a reabsorber también si fuese necesario. Y la regulación del pH, así como excreta sodio o potasio, también va a excretar un componente importante en la regulación del pH que es el bicarbonato. ¿Okay? Y así como lo excreta, también lo puede reabsorber en dado caso de que sea necesario. Ambos, tanto el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico como la regulación del pH, son cosas que van a ver más adelante en su formación como técnicos en urgencias médicas. Ahora, no solo el riñón es parte del sistema renal, si bien es el principal, porque es el que nos ayuda a la formación de orina, también tenemos que esta orina pues se tiene que ir transportando por diversos conductos hasta que llegue al exterior para poder excretarlo de manera adecuada, ¿no? Entonces, una de las estructuras importantes que nos va a ayudar a realizar esta función son los uréteres, que nos van a llevar la orina desde el riñón hasta la vejiga.
Normalmente estos uréteres tienen 25 centímetros de longitud, más o menos, y están compuestos en su mayor parte por músculo liso que les va a ayudar en, en el transporte de la orina. Empiezan estos uréteres retroperitonales y van siguiendo un recorrido que se va haciendo más anterior hasta que pasan por la pared anterior del abdomen. Bueno, bastante cerca de la pared anterior del abdomen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen patologías como litiasis renal, podemos ver que la litiasis renal, para empezar, es una enfermedad donde se le hacen piedritas a las personas en los riñones. Entonces, estas piedritas van bajando conforme el recorrido de la orina y cuando bajan por los uréteres vemos que el dolor va desde la parte de la espalda hasta la parte anterior del abdomen, siguiendo el recorrido de los uréteres. ¿Okay? Su principal función, pues bueno, es la conducción, como ya lo habíamos visto, de la orina formada en el riñón hacia la vejiga. La siguiente estructura que vamos a estudiar es la vejiga, que es un órgano hueco de músculo liso que tiene estrecha relación en la mujer con el útero, en el hombre con pues, los músculos del abdomen y recibe la orina. Su trabajo es recibir la orina desde los uréteres y almacenarla durante cierto tiempo hasta que sea prudente o pueda expulsarse por la uretra, ¿no? Y por último tenemos la uretra, que es el conducto que va a llevar la orina desde la vejiga hasta el exterior. La uretra en hombres llega a ser bastante larga, aproximadamente unos 20-25 centímetros, y en las mujeres es muchísimo más corta, de aproximadamente 3.5 centímetros. Esto se debe a la longitud del pene, ya que la uretra termina en la punta del pene. ¿Okay? Es importante, por ejemplo, esto porque en la patología que ya habíamos mencionado anteriormente, la litiasis renal, los pacientes suelen tener mucho dolor, los pacientes masculinos suelen tener mucho dolor al momento de expulsar estos litos o estas piedritas que se les han formado en los riñones, ya que el recorrido que tienen que hacer las piedras es mucho mayor en un paciente masculino que en una paciente femenina, aproximadamente de unos 20 centímetros más. Entonces es bastante importante este recorrido. Tanto la vejiga como los uréteres y la uretra tienen gran cantidad de músculo liso y son propiamente tanto la uretra como los uréteres conductos y la vejiga es un depósito. Y bueno, esto es básicamente todo lo que vamos a estudiar del sistema renal. Obviamente van a ir profundizando más, por ejemplo, en renina-angiotensina-aldosterona, sistema renina-angiotensina-aldosterona, equilibrio del pH, equilibrio hidroelectrolítico, conforme vayan avanzando y vayan estudiando las diferentes urgencias. Esto es nada más para tener un poco acerca de las generalidades de este sistema. Cualquier cosa, pues cualquier duda o aclaración quedo a sus órdenes y espero verlos en la sesión de preguntas y respuestas.